Ok. Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en este seminario sobre demonología que ya vamos por su quinto o sexto mes aproximadamente. En el día de hoy vamos a empezar a incursionar un poco en lo que es la demonología, los orígenes en el cristianismo, que es un punto que necesariamente nos lleva a tomar información de primera mano en la Biblia, cosa que por razones obvias no hemos podido adelantar en las culturas y en las tendencias anteriormente expuestas durante este seminario. Entonces, recordemos que la última vez que nos reunimos estuvimos hablando de toda esa parte del judaísmo y de cómo el judaísmo había hecho la aprehensión y había sido subdividido de acuerdo a esas creencias, a esos fundamentos en demonología que lo habían estado marcando, aún desde esas costumbres y esas ideas que podían ser heredadas de alguna manera del maniqueísmo y del mazdaísmo, razón por la cual pues previamente habíamos hablado de estas dos corrientes. Entonces, es muy importante establecer que dentro del cristianismo, gran parte de esa creencia, gran parte de esa formación, de la historia de la demonología, surge de una adherencia con esa demonología judía, pero no de las divisiones hechas hasta ahora de ese judaísmo clásico que exponíamos en la reunión próxima anterior, sino de una mezcla no muy homogénea de cuáles eran los principios de esa demonología, cuáles eran las bases teológicas sobre las cuales se movía. Es decir, adoptó la idea, pero no el concepto de la demonología. Y es allí como empiezan a tener fuerza una serie de raíces lingüísticas que cambian a lo largo de la exposición de el demonio en la cristiandad. Es allí como de esos textos originales judíos se había traducido Satán como un elemento lingüístico traducido, bien o mal traducido, como diabolos. Perdón. Que este diabolos, esa traducción, es lo que a nuestro castellano el día de hoy hemos entendido como diablo. Y esa palabra viene del hebreo, que tiene una connotación bastante negativa. Es, por así decirlo, la suma de todas las maldades que podían tenerse dentro del concepto hebreo de esa palabra. Y allí se habría contemplado, como les digo, esa suma de no solo ser la fuerza del mal, sino que además se le entregarían otros atributos que al día de hoy en el cristianismo, como les digo, ahí en la Biblia se hace una marcada referencia a este ser. Y esos atributos adicionales son los de ser calumniador. Recordemos que la palabra de Dios habla de que el diablo es padre de mentira. Habla del acusador, del falseador, el mentiroso. Y todo esto viene precisamente de esa raíz hebrea que nace en esa adaptación lingüística, en esa traducción
hecha del hebreo al judaísmo y del judaísmo hecha al cristianismo. Es muy importante establecer allí que hay una marcada diferencia entre esa esencia, entre ese concepto de demonio o de diablo o de Satán que se establece entre el judaísmo y el cristianismo. Y es que recordemos que en el judaísmo los demonios no son ángeles caídos. No son ángeles caídos. Recordemos eso, que lo habíamos visto en la reunión anterior. Y eso es muy importante porque es la diferencia más grande. Recuerden que habíamos dicho que no habían tomado el concepto como tal, sino la idea. Y es que el cristianismo establece claramente y a lo largo de la Biblia, como lo vamos a ver aquí, que sí son efectivamente unos ángeles caídos. Es decir, unos ángeles que desaprobaron la autoridad de Dios. Y para esto hay unos orígenes muy claramente establecidos que nacen desde ese dualismo mazdeísta que marca ese elemento de desobediencia, de rebeldía, y que es muy probable que venga tiznado, venga marcado, venga señalado por esa concepción griega. Recuerden donde los dioses peleaban contra los dioses para poder ganar el poder y la autoridad. Entonces, allí, desde ese dualismo mazdeísta y desde esas ideas griegas, desde esos planteamientos griegos, surge este concepto que es muy similar al que plantea la teología clásica en materia de demonología, de por qué si son o no son ángeles caídos. Hay básicamente tres razones para que se hubiera dado la caída de estos seres espirituales dentro del reino de los cielos. La primera de esas razones aludidas es la lujuria. Y el sustento de todo esto lo encontramos en algunos apócrifos. Y vamos a ver más adelante que también en la Biblia convencional, es decir, más allá de esos deuterocanónicos. Lo encontramos en el libro de Enoc, lo encontramos en el libro del Jubileo. Allí claramente se establece esa orientación sexual que hace que esos seres espirituales sean rebelados contra Dios, que son los que muestran esa rebeldía, ese acto de no vamos a tener en cuenta sus instrucciones. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo muy rico, es algo muy bueno y lo vamos a hacer a nuestra manera, no a la manera de Dios. De igual manera, en el libro de Génesis, si mal no estoy, creo que es Génesis 6, establece allí que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran atractivas, se juntaron, se combinaron y les nacieron hijos. Dice allí que les nacieron gigantes y que posterior a esto ocurre ese diluvio. Entonces algunos teólogos establecen que esos hijos de Dios no son más que los ángeles y los hijos de las hijas de los hombres eran las mortales. Y que de allí, pues de esa extraña unión, surge la desobediencia de estos ángeles y el motivo para que sean ángeles caídos. Esa era la primera razón. La segunda razón que se argumenta es simplemente una razón de rebeldía, de desobediencia, desacato unilateral a la autoridad. En este caso,
esa autoridad era representada directamente por Dios. Recordemos, en Génesis 2, Génesis 3, Dios habla directamente con Adán y con Eva, siendo Adán y Eva aquellos primeros seres humanos que tuvieron espíritu, que tuvieron esa, ese break, ese interruptor que les permitía establecer qué era lo bueno, qué era lo malo, de acuerdo a la instrucción de Dios. Entonces, esa segunda causa de los ángeles caídos, del surgimiento de esos ángeles caídos, de esa rebeldía, viene manifiesta a través de la serpiente, que es la que apaga o enciende ese interruptor de conciencia a través del engaño que hace la serpiente a Eva. Le dice la serpiente allí, y conociendo el bien y el mal, le dice: probad y seréis como Dios. Sabe Dios que el día que comáis de la fruta del bien y del mal, conoceréis. Entonces, esa segunda causa de los ángeles caídos, esa posible segunda razón, es simplemente un acto de desobediencia, de rebeldía contra lo establecido como autoridad directa de Dios. Y la tercera y última causa para reconocer, establecer cuál es la razón de estos ángeles caídos, de acuerdo con esta teología clásica, es una rebelión directamente contra Dios por ser Dios. Nada que ver con el segundo caso, que era un caso de autoridad, era un conflicto con la autoridad, algo similar a lo que tenemos hoy en día. Bueno, esta era personal entre Lucero y Dios. ¿Por qué? Porque Lucero habla de que era el ángel más hermoso, el que tenía más alto rango dentro de la jerarquía de los ángeles. Era la mano derecha, por llamarlo de alguna manera, de Dios. Y dice que Satanás, Lucero, Lucifer, en un acto de envidia contra Dios por querer ser igual o mayor a él, se lleva consigo la tercera parte de los ángeles. Esto está planteado en el libro de Apocalipsis. Se lleva la tercera parte de los ángeles para armar rancho aparte, para empezar una campaña de desprestigio, de destrucción de la obra de Dios. Eso lo encontramos en varios apartes bíblicos, ya lo miraremos en un momento más adelante. Hay unas citas muy claras, abiertamente, que muestran a Satanás o a los demonios en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la óptica de cada uno de estos evangelios es un poco diferente, especialmente entre lo que establece Marcos y, por otro lado, lo que establecen Mateo y Lucas. Esto lo encontramos, y esta apreciación inicial de la aparición de los demonios en la Biblia directamente empiezan a tener mención cuando Jesucristo, antes de iniciar su vida pública, se retira al desierto 40 días, 40 noches en ayuno. Allí, Marcos solo dice que Jesucristo fue tentado por el demonio. Pero cuando vamos más adentro a lo que establece Mateo y lo que establece Lucas, son mucho más explícitos sobre esta tentación, sobre este proceso
de intento de seducción de parte de Satanás, y ahora veremos la connotación de esa S, de Satán, Satanás, de hacer caer a Jesucristo. Y lo hace en 3 ocasiones. En 3 ocasiones intenta el diablo, Satanás, ese demonio superior, hacer que Jesucristo caiga. La primera de esas ocasiones es cuando el diablo le dice a Jesucristo, lo encontramos allí en Mateo y en Lucas. Recuerden que Marcos no mencionó el detalle del evento. Mateo y Lucas establecen allí en sus evangelios que esa primera tentación inicia con una duda. Es decir, el diablo no estaba muy seguro de que ese fuera el Hijo de Dios. Entonces, esa primera tentación arranca con una duda, arranca con una inquietud de incertidumbre de parte del diablo sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí está escrito como si de verdad eres el Hijo de Dios, o sea, si es que sos el Hijo de Dios, ¿por qué no hacer que estas piedras se conviertan en pan? Llevas 40 días sin comer, ahí debe haber hambre. ¿Ah? Entonces, si realmente vos tenés ese poder de ser el Hijo de Dios, hace que se conviertan en pan. Y de allí, la famosa frase que suelta a Jesucristo, le entrega a Jesucristo y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Esa fue la primera cita formal de los demonios allí, cuando inicia Jesucristo esa vida pública de proclamación. La segunda vez es cuando Satanás lleva a Jesucristo y estando en lo alto del templo, lo coloca en la parte más alta y cita las escrituras. Miren qué astucia de parte de Satanás, citar las escrituras para hacer tentación. Bien dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Satanás cita la palabra de Dios y le dice, bueno, si realmente eres el Hijo de Dios, una vez más vemos allí la duda sistemática de parte del diablo. Le dice, pues, tirate desde aquí, desde esta parte más alta del templo, porque está escrito, no permitirán sus ángeles que su pie tropiece con piedra. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo a este reto? Ya lo retó con la palabra. O sea, el diablo está citando la Biblia para tentarlo. Y la respuesta de Jesucristo es contundente, única. Esa respuesta es, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera vez en que el diablo es citado por Marcos y por Lucas en el tema de la tentación por parte de este gran demonio, este Satanás, este diablo, es cuando el diablo lleva a Jesucristo y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, si postrado me adorares, todo lo que ven tus ojos será tuyo. Y Jesucristo rechaza este planteamiento argumentando, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Es allí donde se dan precisamente esos primeros indicios que extrañamente no hay muestra, ojo, no hay muestra en el Antiguo Testamento de esa actividad demoníaca. No hay muestra. Lo que sí hay en el Antiguo Testamento, por todas partes,
por nariz y boca se muestra es la idolatría del pueblo de Jerusalén. Y empieza allí, desde el Éxodo, desde Génesis, empieza ese proceso de idolatría, ese conflicto abierto entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Es un problema de idolatría. Solo en el Nuevo Testamento se empieza a hablar de esta acción de el diablo, de Satanás, de Lucifer, de los demonios. Los estoy tratando indiscriminadamente porque mucho más adelante vamos a hacer esa pequeña clasificación, que no es tan pequeña, de quién es quién en el reino de las tinieblas. Pero miren qué curioso. Allí, precisamente en los evangélicos, en los canónicos, empiezan a plantearse una serie de apariciones sistemáticas y de retos, y aparece por primera vez en la Biblia una palabra que hasta hoy en día nos acompaña, pero no aparece de manera lingüística, no aparece escrita en la Biblia, sino que se ha adaptado por la Iglesia Católica Romana, fundamentado en estos eventos, y es la palabra exorcismo, haciendo más referencia a una expulsión de un demonio que a un ritual a través del cual, siguiendo una cantidad de cosas que no son bíblicas, que no es el procedimiento bíblico, que no fue enseñado por Dios, se tienen hoy en día para defender esa palabra. Nada que ver. Eso lo empezamos a encontrar aquí. Y aquí quiero detenerme un momento, porque en Mateo 16, 20, más o menos Mateo 16, 23, 20, algo así, voy a ir a la escritura, precisamente, Evangelio según Mateo, acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Vamos, por favor, a Mateo 16, 23, para que vean una cita bien interesante sobre el tema, y que la Iglesia Católica Romana ha ignorado deliberadamente, pero que ha utilizado en sus principios para argumentar algo que es totalmente falso, que no es verdad, y es argumentar que Pedro fue el primer papa nombrado por Jesucristo. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana ha dejado de lado los siguientes versículos. ¿Qué tiene que ver esto con Satanás? Todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a renglón seguido de eso que la Iglesia alude como nombramiento del primer papa, llama a Pedro directamente Satanás. Y lo vamos a ver acá. Lo saco de Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 22 al 28. Vamos a leerlo para que vean otra cita interesante sobre este tema de la demonología, de la presencia de Satanás, que empieza a ser marcada a partir del Nuevo Testamento, como lo decíamos hace un momento. Dice, versión Reina Valera 1960, desde entonces, bueno, como estamos argumentando algo de la Iglesia Católica Romana, ¿qué tal si lo cogemos de una Biblia católica? Vamos a la, creo que está en la Nácar Colunga. Nácar Colunga. Entonces vamos por favor allí. Perdón por el cambio, pero yo creo que al lugar, ¿no? Mateo 16, 22 y siguientes. Aquí estamos. Dice, desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y al tercer día resucitar. Pedro
Tomándole aparte, se puso a amonestarle diciendo, no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, retírate de mí, Satanás. Tú me sirves de escándalo porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ese planteamiento de que Jesús nombra a Pedro allí como primer papa, lo encontramos unos versículos antes, 10 versículos antes, cuando desde el versículo 13, voy a leerlo también para entrar en el contexto, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, u otro de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo, bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Allí es donde la Iglesia Católica dice, lo nombró el primer papa. Mire que ahí dice clarito. Y la piedra sobre la que Jesucristo está formando su iglesia es en el postulado de que Él es el Hijo de Dios, no que Pedro es el primer papa. Sigo leyendo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuando atares en la tierra, será atado en los cielos, y cuando desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Y allí viene precisamente lo que leíamos hace un momento. Mire que está a renglón seguido. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho. Y allí termina diciéndole Dios a Pedro y le dice, retírate de mí, Satanás. Luego, ¿Pedro era Satanás? No. Esto lo vamos a disertar más adelante. Y no, Pedro no era Satanás. Entonces, miren de qué manera esta presencia demoníaca, satánica, erratera. Es decir, a ratos está y a ratos no. Pero está citada abiertamente dentro del contexto bíblico. Perdónenme un momentico que aquí me desajustó la cosa. Bueno, creo que esta parte de los demonios en el cristianismo se nos va a extender un poco más. Creo que la haremos en 2 partes y seguiremos la próxima semana. Pero aún tenemos unos minutos para hablar de esos milagros de exorcismos, que les digo, esa palabra aparece implícita, pero no explícita lingüísticamente, y que ha sido una adaptación de la Iglesia Católica Romana, y de hecho tienen pues así el ritual griego, el ritual romano de exorcismo. Eso no está en la Biblia, ni es de la Biblia, y ya no apareció en la Biblia. ¿Listo? Pero la Biblia sí habla de unos milagros, de expulsiones de demonios, de seres humanos, no necesariamente creyentes o hijos de Dios, sino de cualquier ser humano. De hecho, una de las citas más, más interesantes es la cita del endemoniado Gadareno. La encontramos allí en Marcos 5, capítulo 5, versículos 1 al 20. Allí tomen nota. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En Lucas 8 lo encontramos también.
Lucas capítulo 8, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39, y lo encontramos en Mateo 8 también. Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Allí encontramos toda esa historia de la expulsión de un montón de demonios por parte de Jesucristo, sin necesidad de un manto sagrado, ni de un crucifijo, ni de agua bendita, ni de gritos, ni de insultos, ni de dialogar, ni de conocer el nombre de los demonios, que es lo que se plantean algunos de estos rituales romanos y griegos. Dime tu nombre, demonio, pues no, si quiero ofrezcale tintico, si te hablar con él un rato, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces trabajar? Eso no es bíblico, eso no está ahí. El poder de la expulsión de los demonios está en la palabra de Dios, punto. Sin necesidad de más cosas, sin necesidad de esa agua bendita, ni de esos rituales extraños, ni de esas prendas sagradas que las vimos en la primera charla. Entonces, ojo, lean estas citas que son bien interesantes. Y es que en estas citas que les acabo de dar en Marcos, en Lucas y en Mateo, el planteamiento es que Jesús hace salir del cuerpo de los endemoniados gadarenos o del endemoniado gadareno, no los tengo muy claro, si eran varios, más de uno o uno solo. Y cuando los demonios van a salir de su poseso, le piden a Jesucristo que los deje entrar en un hato de cerdos. Y este hato de cerdos van y se tiran por un abismo y mueren todos los cerdos. La palabra de Dios no dice qué pasa con los espíritus inmundos, con esos demonios que tenían endemoniado a este ser o a estos seres. Y cuando esto ocurre, los gadarenos que estaban allí, no los posesos, sino los demás, los dueños de los cerdos, le piden a Jesucristo que se retire de ahí. Pero ya el proceso de expulsión había sido dado. Entonces, venga, un momentico, aquí hay una cosa muy interesante y muy poderosa. Y ya concluiremos mucho más adelante qué es ese poder que tienen los demonios. Encontramos también allí otras citas muy importantes, y es cuando los escribas y los enemigos de Jesús lo acusan. Allí en los evangelios lo encontramos y le dicen, no, es que usted expulsa demonios en nombre de Belcebú, el diablo. O sea, usted es el representante del diablo expulsando al diablo. Y Jesucristo les dice, ¿cómo puede el diablo expulsarse a sí mismo? ¿Cómo puede estar el diablo contra sí? Y desarma estos planteamientos que los escribas hacen. Y aquí es donde aparece ese elemento lingüístico de la S, de Satanás o Satán, porque los evangelios hablan de Satanás y no de Satán, porque es que esa connotación del sufijo S viene del arameo, y en el arameo la palabra Satana es la empleada el Satán. No es los demonios, es el demonio, el más grande, el más importante, el Satán. Y eso viene allí desde la lingüística hebrea, que es un artículo indeterminado, perdón, determinado del arameo. Entonces, así, cuando pasa del arameo Satán, el Satán, al griego, se agrega la S para que incluya dentro de ese Satán la máxima representación de todo lo malo que pudiera derivarse de él. Y de allí, cuando pasa
del griego al latín y del latín al castellano, ese ya no es, como les decía, cualquier Satán, cualquier hijo de vecino, sino es el Satán, el máximo exponente que alberga todos los elementos malos. Y ahí aparece una definición muy grande, un elemento muy valioso dentro de la demonología cristiana, y es la diferencia entre Satán y Satanás. Yo creo que por hoy hemos tenido una buena dosis de cultura. Queda tarea para que ustedes la resuelvan sobre esas citas bíblicas. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, si el Señor nos lo permite, empezaremos a ver ya de una manera mucho más directa y mucho más clara esa presencia de Satanás y de los demonios en el cristianismo y esos orígenes de esos ángeles caídos, y lo vamos a ver a lo largo de Apocalipsis, de Isaías, de Jeremías, donde hay unas menciones más al origen. En Ezequiel también está de todos estos ángeles caídos y de la aparición de este Satanás que viene a acabar con todo. Les invito a que hagan la tarea y lean estas citas bíblicas que son bien interesantes. Y con la ayuda del Altísimo, nuestra próxima semana, el Señor nos permita reunirnos para continuar con la segunda parte de los demonios en el cristianismo. Que tengan un muy buen día, que el Señor les guarde y les Pero suministre. Señor.